será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes o reinos derribará. Bien, vamos a detenernos un momento aquí. La palabra de Dios dice que la cuarta bestia sería un reino diferente. Y Roma pagana, o la Roma imperial, en la historia está que fue un reino cruel, que fue un reino sanguinario, que fue un reino despiadado y que no perdonaba nada. Si ustedes leen alguna parte de la historia del tiempo de los judíos, o en la conquista de Jerusalén, dice que uno tenía que buscar por dónde pasar, porque Roma había crucificado tantas personas que no se podía caminar en el camino. A veces los emperadores romanos, para iluminación de noche, utilizaban a seres humanos, a personas como usted y como yo, para que ellos pudiesen tener sus fiestas. Eran quemados. Por eso la palabra de Dios dice que Roma devoraría, trillaría, despedazaría. Y en ese tiempo Roma estaba gobernando sola, la bestia sola. Pero la palabra de Dios dice que tenía 10 reinos, y a Roma nadie la conquistó, sino que esos reinos entre unos y otros comenzaron a luchar y se dividió. 10 reinos que hoy son mayormente los países europeos. Si usted ha oído hablar de Francia, usted ha oído hablar de Italia, usted ha oído hablar de Inglaterra, pues bien, son parte de esos 10 reinos, de la que la profecía está diciendo aquí en el capítulo 7. Pero después la palabra de Dios dice lo siguiente, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esta es la segunda etapa. Los 10 reinos reinando. Primero es la bestia sol, después los 10 reinos. Pero el profeta Daniel mira en la visión de la noche que de repente sale un cuerno pequeño y se va haciendo grande y grande. No sé, cuando ustedes a veces han jugado alguna ocasión cuando estaba más pequeño, que llega, por ejemplo, a la silla, a las bancas donde están sentados, y usted está en la orillita, y entonces usted se quiere sentar bien, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿O qué hacíamos antes? Comenzábamos a empujar, ¿verdad? Y empujar, y comenzábamos a los que estaban allá. Si las bancas todas, las sillas están todas llenas, entonces el que está allá lo último se desplaza hasta que al final se cae. Pues este cuerno pequeño que le salió a esta bestia, la palabra de Dios dice que comenzó a crecer y a crecer y a crecer, de tal manera que a 13 reinos derribó. Ahora bien, ¿cuáles eran esos 3 reinos que derribó? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. A esos 3 reinos, ese cuerno pequeño derribó. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué significa ese cuerno pequeño? ¿Saben ustedes que la Biblia lo dice aquí? Solamente que tenemos que investigar un poquito. Miren, versículo 25. Miren lo que dirá este cuerno pequeño. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados
en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Cuáles son las características para identificar a este cuerno pequeño? Miren, yo les voy a dar 7 características. Hay un libro que da como 12 o 13 características, pero yo solamente saqué 7 y les voy a ser sincero, porque las otras no me convencieron. Las otras características no me convencieron, así que yo saqué 7. Y estas 7 las vamos a investigar en esta mañana, aunque ya me pasé 10 minutos. Y voy a ir más rápido todavía. La primera característica es que sale de la cuarta bestia. ¿De dónde salió el cuerno pequeño? De la cabeza de la cuarta bestia. Ese cuerno pequeño salió de la cuarta bestia. Esa es la primera característica. De Roma. Sale después de los 10 reinos. ¿Sí? Sale después de los 10 reinos. Porque los 10 reinos, cuando Roma se dividió, estaban los 10 reinos gobernando. Y cuando estaban los 10 reinos gobernando, ese cuerno pequeño comenzó a surgir. Ese cuerno pequeño comenzó a surgir. La tercera característica: derribará a 3 reinos. Derribará a 3 reinos. Y este cuerno pequeño derribó a los vándalos, érulos, ostrogodos. A esos 3 reinos. Y si usted busca hoy en día alguna referencia a esos reinos, no va a encontrar ninguna. Porque la palabra de Dios dice que los desarraigaría. Y desarraigar es arrancar de raíz. No va a encontrar más de esos 3 reinos. Y miren, queridos hermanos, el último reino que derribó este poder fue precisamente en el año 538. Y no se les olvide esa fecha, en el año 538. Porque es muy importante. Ya después vamos a ver por qué. Después, la palabra de Dios dice que tiene ojos como de hombre y hablará palabras contra el Altísimo. Miren, la palabra de Dios nos dice que ese mismo poder, allí en Apocalipsis, si ustedes me acompañan al libro de Apocalipsis, al capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 2, por favor. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su autoridad y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Después sigue diciendo la palabra de Dios. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? El versículo 5, por favor. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Miren, si nosotros vamos al libro de Daniel, el capítulo 7, en sus últimos versículos, allí la palabra de Dios dice que a este poder se le daría un tiempo para gobernar. Solamente que en Daniel, en el capítulo 7, se le da tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora bien, ¿qué significa blasfemia? Este cuerno pequeño de Daniel 7 hablaría blasfemias. ¿Qué es blasfemia?
A ver, ¿qué es blasfemia? A veces nosotros decimos, este muchacho es un blasfemo. Imponer una autoridad que no le corresponde. Imponer una autoridad que no le corresponde. Pero vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de San Marcos, el capítulo 2. Libro de San Marcos, capítulo 2. Para identificar a este cuerno pequeño, vamos a ver las características que la palabra de Dios nos da. Y vamos a encontrar allí en San Marcos, capítulo 2, el versículo 7. Versículo 7. Y dice así de la siguiente manera el Señor. San Marcos, capítulo 2, versículo 7. Dice así: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué cosa es blasfemia? ¿Qué cosa es blasfemia? Creerte Dios, querer perdonar pecados, tomar la atribución de Dios. Tomar la atribución de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 dice que habla blasfemia, habla grandes cosas. ¿Y hay algún poder sobre la tierra que perdone pecados? ¿No? Sí, que sí hay. Hay un poder en la tierra, un poder religioso, que se atribuye el poder de absolver, de perdonar los pecados de las personas. Y eso, la palabra de Dios lo llama blasfemia. ¿Qué otra característica podríamos buscar de blasfemia? Yo les invito a que vayan al libro de San Juan, al capítulo 10. San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. El versículo 31 al 33. Yo lo leo y ustedes me siguen con su vista. San Juan, capítulo 10, versículo 31 al 33. Dice así. ¿Todos lo tienen? Entonces los judíos le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué cosa es blasfemia? Creerte Dios. Creerte Dios. ¿Y hay algún poder sobre la tierra que se cree Dios? Mira, a mí me gusta estudiar mucho. Bueno, no mucho, ya quizás por la edad. Pero a mí me gusta estudiar. Y me gusta comprar libros. Y yo compré este libro católico. Y yo quiero leerle una partecita de lo que dice este libro. Pero está muy pequeña la letra. Edgar, por favor, ¿podrías venir? Por favor, léeme aquí, de aquí hasta esta partecita. ¿No? Y escuchen con atención, por favor. El Papa posee una dignidad tan grande y tal excelsitud que no es un mero hombre, sino que es como si fuera Dios, y él es vicario de Dios. El Papa es, por así decirlo, Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes, plenipotenciario a quien el omnipotente Dios ha encomendado la dirección no solo de los asuntos terrenales, sino también del reino celestial. El Papa es de tan gran autoridad y un poder tan grande que puede modificar, explicar o interpretar hasta las mismas leyes divinas. El Papa puede alterar la ley divina, ya que su poder no procede del hombre, sino de Dios, y actúa como vicegerente de Dios sobre la tierra con
amplitud de poder para atar y desatar lo concerniente a los miembros de su grey. Gracias, hermano. ¿Cómo se considera el Papa? Dios. Como Dios en la tierra. La palabra de Dios dice en el libro 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, que el Señor Jesucristo no vendrá a la tierra sin antes que aparezca el hombre de pecado, el cual se sienta sobre el trono y se cree Dios. El apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado. La tierra lo llama el Santo Padre. Y Dios, por inspiración, dice que es un hombre de iniquidad. El profeta Daniel, por inspiración en el sueño, miró que aquel cuerno que crecía hablaba blasfemia, se creía más que Dios. Y si nosotros regresamos al capítulo 7, versículo 25, la palabra de Dios dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Miren, yo tenía un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que tienen los católicos para estudiar? Su catecismo. Yo tenía un catecismo, tenía también un libro porque soy católico. Tenía muchos, pero siempre ando prestando y no se devuelven. Ya no regresaron. Pero entonces yo saqué del catecismo, saqué los 10 mandamientos como vienen en el catecismo. Y se los voy a leer. Se los voy a leer a como viene en el catecismo. Dice así: el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento dice, santificarás las fiestas. El cuarto mandamiento dice, honra a tu padre. El quinto mandamiento dice, no matarás. El sexto mandamiento dice, no consentirás con actos impuros. El séptimo mandamiento dice, no robarás. El octavo mandamiento dice, no dirás falso testimonio. El noveno y el sexto son prácticamente iguales. Son iguales porque lo sacaron del noveno mandamiento, que dice, no consentirás pensamientos impuros en tu mente. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Estos 10 mandamientos es según el catecismo de la Iglesia Católica. Pero si ustedes buscan en su Biblia, yo quería traer una Biblia católica, pero yo dije no, porque a lo mejor los hermanos me van a decir después, hermano, trae una biblioteca allí. Y mejor la dejé. Tengo una Biblia católica. Yo la tengo. Y dice la palabra de Dios allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, los mandamientos de Dios. En estos mandamientos hay 2 mandamientos que no aparecen. ¿Cuáles son? El segundo mandamiento que dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. Y aquí el segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Lo cambió. ¿Por qué lo cambió? Porque si usted entra a una iglesia de mis hermanos católicos, yo he entrado a la iglesia católica, tengo familia a la que amo, que son católicos. Fui a la Basílica de Guadalupe hace muchos años. Anduve allí un 12 de diciembre. Ustedes saben la fiesta del 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe. Yo entré a la Basílica de Guadalupe, miré todo lo que allí se hacía, pero en la Basílica o las iglesias de nuestros hermanos y de nuestros familiares católicos están llenas de reliquias de los santos. Y la palabra de Dios dice,
no te harás imagen ni te inclinarás sobre ellas. Pero también el cuarto mandamiento, aquí dice el cuarto mandamiento, honrar a tu padre. Y si usted busca en su Biblia, si usted tiene una Biblia católica, usted va a encontrar que en la Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Incluso en la Biblia católica dice, acuérdate del día sábado. Acuérdate del día sábado. ¿Con qué poder lo hizo la iglesia? Miren, este mismo librito, que ya no sé qué se me... Aquí está. Aquí está, no, otro libro no. No quise traer, digo, una ocasión allá en México llevé 13 libros, uno de Historia Universal, un libro del Espíritu, Profecía y mi Biblia. Y entonces se acercó una hermana, hermano, ¿usted parece una biblioteca andante? Y entonces como que me chivé un poquito, yo dije, se me quedó, y dije, no vaya a ser que por allí algún hermano me diga, ay, pero usted trae una biblioteca allí. Y por eso mejor no quise traer otros libros, y yo dije, voy a llevar mejor este chiquito. Pero aquí dice, miren, hablando del cuarto mandamiento, ¿cómo probar que la iglesia tiene poder para instruir fiestas y guardarlas? Dice así, si no tuviese tal poder, no podría haber hecho en aquello en que todos los teólogos modernos están de acuerdo con ella. Vale decir, no podría haber establecido la observancia del domingo, primer día de la semana, en lugar de la observancia del sábado, séptimo día, cambio para el cual no hay autoridad en la Biblia. Y después viene una pregunta. ¿Cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Viene la respuesta. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el 336 de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y yo voy a ir terminando porque ya me llevé mucho tiempo. Yo amo a mis hermanos, a mi familia de la Iglesia Católica. Yo los amo. El Señor los ama. El Señor los ama. Y Él quiere sacarnos de allá. Él dice en su palabra, tengo otras ovejas que no son de este redil, que me es necesario sacarlas. O sea que el Señor tiene hombres y mujeres fieles dentro de la Iglesia Católica, dentro de todas las denominaciones. El Señor tiene otras ovejas y el Señor dice, me es necesario sacarlas de allá. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, en el versículo 4, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados ni de sus plagas. ¿Y saben cuál es la gran tristeza que me da a mí? Que la mayoría de nuestros hermanos creen estar adorando a Dios. Creen estar adorando a Dios. No voy a alargar más el mensaje, pero en el capítulo 13 de Apocalipsis, la palabra de Dios dice, y adoraron al dragón que le había dado el poder a la bestia. Y adoraron al dragón que le había dado el poder a la bestia. Para el fallo del gran tribunal, que hayas listo para el tribunal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén, Padre. En esta mañana, esta es tu iglesia. Estos son tus hijos que vienen en busca de ti. Quieren aprender más de ti. Quieren Amén. saber más de ti. Amén, Padre.
Y esta es tu palabra que en esta mañana fue expuesta. Te suplicamos, oh Dios, que podamos analizar tu palabra, que podamos buscar como aquel hombre que busca los tesoros hasta encontrar aquel buen tesoro, que es tu palabra santa, que es encontrarte a ti. Te suplico que tú los bendigas, que los cuides, que los guardes, y que también a nosotros nos ayudes para ir en busca de aquellas otras ovejas que tú tienes en otro redil. Que tú toques sus corazones, que tú le hagas ver, oh Dios, el peligro en que ellos se encuentran y que puedan venir a ti. Amén, Señor. Llévenos en paz a nuestros hogares con la bendición de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.